Dios, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu paciencia, por todo lo que nos das. Sí, no merecemos nada, pero por Jesucristo lo tenemos, Señor. Te pedimos perdón. Límpianos, Señor, de nuestras ofensas. Ayúdanos a, pues, obedecer, Padre, porque el único que puedes producir en nosotros el querer como el hacer eres tú, Señor. Y ahora te queremos pedir que pues tú guíes a Miguel, que le des sabiduría, que tú le muestres qué es lo que tú quieres que aprendamos hoy, que lo que entendamos y lo que escuchemos, Señor. Y pues guíalo y abre nuestro entendimiento para que no solamente que lo escuchemos, sino que lo asimilemos y que tú lo podamos poner a práctica con tu ayuda, Dios. Te pedimos por los que todavía no se han conectado, que pues tú los traigas pronto y que sea de gran bendición este estudio. Te lo pedimos por Cristo Jesús y para tu gloria. También te pedimos por la salud de Patti y de Oli, que tú las guíes y las ayudes a estar mejor, pero sobre todo que ellas puedan descansar en ti y en tu amor. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, la vez pasada vimos la fe. Ahora vamos a ver precisamente la vida de oración. Pocos lugares revelan nuestros ídolos con tanta claridad como nuestra vida de oración. Algo muy importante es que recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestra vida de oración, aún en eso, como yo siempre les he dicho, que analicen todo en sus vidas, aún sus tiempos devocionales, incluyendo la vida de oración, para ver si estamos actuando correctamente. Recuerden que parte de lo que estamos viendo es la idolatría de la comodidad, que esta no afecta solo cómo vivimos, sino que corrompe fundamentalmente cómo oramos, transformando la oración en un acto de adoración y sumisión o en un acto de demanda egoísta. Entonces, esas cosas son las que nosotros tenemos que analizar en nuestra vida. Y para eso precisamente está este estudio y vamos a ver pues algunos principios de ello. El hombre que adora la comodidad, el creyente que adora la comodidad, se acerca a Dios como si fuera un gerente de servicios de un hotel de 5 estrellas o en un lugar donde queremos que nos presten un servicio. Cuando nosotros decimos, como algunos predicadores de la nueva era, yo demando, yo decreto, yo esto, precisamente están cayendo en este error y en este punto. O sea, demandan a Dios como si fuera un sirviente, como si tuviera que responderles a algo, y no lo hacen con reverencia ni con sumisión. La lista de estas personas está llena de peticiones para eliminar la inconveniencia y maximizar el bienestar terrenal. Y eso es algo que nosotros como creyentes pues tenemos que saber. Naturalmente buscamos la comodidad, naturalmente buscamos la conveniencia, naturalmente buscamos el bienestar terrenal, pero no se nos olvide que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción porque Él había vencido al mundo, ¿verdad? Y nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos, cómo los campeones de la fe siempre estuvieron en aflicción. Muchos fueron atormentados, recuerden, aserrados, vivían en cuevas. Acuérdense de Elías cuando Dios lo manda y un cuervo, ordena que un cuervo lo alimente, y muchas cosas así pasaron. Y nosotros tenemos que saber una cosa muy importante. Dios es un Dios de grandes cosas. También es un Dios de detalles. Pero aplicando el enfoque de lo que estamos estudiando a la profundidad de la oración, podemos decirle al Señor que no es malo en sí mismo, sino, reitero, es solo el enfoque de la comodidad, sino el hacer la voluntad de Dios. Es, Señor, dame un buen viaje en tráfico,
haz que una reunión de trabajo sea fácil, protégeme de cualquier enfermedad, resuelve este conflicto, este problema familiar, sin que yo tenga que tener una conversación difícil o inconveniente. Muchas cosas así nosotros le pedimos y como decíamos, no es malo en sí mismo. Pero al hacer algo como esto, ¿estamos realmente buscando la voluntad de Dios? El objetivo de una vida cómoda no es perdón, en la oración, no es la conformidad con la voluntad de Dios del que quiere vivir una vida cómoda, sino conformar la voluntad de Dios a el deseo de vivir una vida fácil sin problemas. Por supuesto que todos nosotros odiamos los problemas, quisiéramos no tener problemas, pero se nos olvida que todo lo que pasa en nuestra vida ya nada es por casualidad. Recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si nada pasa por casualidad, aún las situaciones de inconveniencia que rehusamos o huimos de ellas, a veces son necesarias para poder manifestar el Evangelio, manifestar la sana doctrina, sembrar la palabra. Recuerden, es muy importante sembrar la palabra y a veces trae conflictos, los amigos nos alejan de ellos, los familiares nos reprueban. Y pensamos en nosotros y muchas veces cedemos ante ese tipo de presiones y ya no estamos teniendo una vida de oración correcta. Se nos olvida que la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que le envió, como dice Isaías 55, ¿ven ustedes? Entonces, el objetivo en la oración no debe ser la conformidad con lo que nosotros queremos, sino con la voluntad de Dios. El conformar nuestras vidas con la voluntad de Dios es lo que debemos hacer, no conformar nuestra voluntad, querer que Dios se conforme, nos responda de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros deseos, con la demanda de vivir una vida fácil. En la oración podríamos llamarlo de esta manera, del idólatra de la comodidad, notaremos ausencia de lo siguiente. Hay pocas oraciones por santidad, por ejemplo, porque el proceso de santificación es a menudo incómodo y doloroso. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, Dios dice, sed santos porque yo soy santos, en toda vuestra manera de vivir? ¿Y qué implica la santidad? Muchas veces renunciar a cosas de este mundo que nosotros no queremos renunciar. ¿Ven ustedes? Entonces, eso se refleja en nuestras oraciones que elevamos a Dios. Queremos, por ejemplo, por ejemplo, tenemos oraciones por tener un testimonio verdadero, pero el evangelismo crea conflictos. Por eso no pedimos por tener un testimonio verdadero. O sea, recuerden, hay muchos ejemplos y yo creo que nosotros mismos hemos vivido alguna vez situaciones de presión donde no hemos hecho la voluntad de Dios. Y entonces nuestras oraciones siempre queremos evitar los problemas y eso se refleja. Y entonces hay poca profundidad en ellas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Pablo dice que tiene que ir a Roma y entonces llega el profeta Ágabo, si mal no recuerdo, y le dice, así atarán, toma el cinturón de Pablo al dueño de este cinturón y lo escarnecerán, etcétera. Y todos los creyentes tratan de convencerlo. Y Pablo dice, no me aflijáis, yo tengo que ir a dar testimonio a Roma. ¿Sí? O sea, él estaba dispuesto a enfrentar conflictos, como sabemos y nos declara el libro de Hechos y muchas de las declaraciones de Pablo en sus cartas, conflictos, incomodidades, naufragios, lo mordió una serpiente, acuérdense cuando naufragaron, todo este tipo de cosas. Pero acabó yendo dando testimonio. Entonces, ¿qué pasó con la mayoría de los creyentes que querían evitarle a Pablo esto? Terminan diciendo, hágase tu voluntad. Pero en la vida de un creyente cómodo,
Hay pocas oraciones que terminan con un sincero haga su voluntad. A veces nosotros lo hacemos como un mecanismo. Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Pero muy en lo profundo de nuestro corazón, queremos evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la oración de la idolatría, de la comodidad, se convierte en un intento de usar el poder de Dios para que Él pueda construir y proteger el pequeño reino de nuestra propia comodidad. ¿Ven ustedes? Si bien es cierto que Dios nos envuelve en el escudo de su gracia, también es cierto que permite problemas en nuestra vida para hacernos crecer en la fe, para hacernos tener una relación más profunda con Él. Recuerden, ni la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido declarado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la verdadera oración es una expresión de la nueva naturaleza, o sea, la de Cristo, la que empieza a regir nuestra vida, que se deleite en hacer la voluntad de Dios. Esto le pasó a Pablo. Sabía que a final de cuentas lo iban a matar. Ya las profecías le habían dicho que iba a ser encarcelado. Y cuando él da su testimonio, él mismo dice, he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque amaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, al estar analizando estos puntos en nuestra vida de oración, quizá tengamos que corregir muchos de los aspectos o la forma en que nosotros oramos. Quizá nosotros podemos sentirnos muy espirituales en cuanto a que tenemos muchos tiempos de oración, podemos tener horas de oración, pero si nosotros no entendemos la esencia de la verdadera oración, va a ser como estar dando palabras al aire. Si bien es cierto que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, como dice Romanos 8, qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es verdad. Nosotros también tenemos que aprender a orar en el lenguaje de Dios, en la manera de Dios. Cuando tú eres un siervo de Dios y tu corazón está rendido a Él, naturalmente actúas como actúa el Espíritu Santo porque Él gobierna tu vida. Tristemente, la oración moderna, obsesionada, reitero, con la comodidad, es como una forma de blasfemia funcional. ¿Por qué funcional? Porque caemos una y otra vez en eso y no lo percibimos. Entonces, es como si el cielo en este tipo de oraciones se cerrara y nuestras oraciones rebotan así como en un día muy nublado, hablando de estos días de hoy, ¿no? Con mucho frío, que se concentra la contaminación, es porque no hay aire y cosas de ese tipo. Así pueden ser nuestras oraciones. En la oración de la comodidad podemos estar tratando a Dios como un sirviente para que nos complazca en las cosas que nosotros queremos y no nos damos cuenta. Estamos valorando más que al dador, Dios, el regalo y la comodidad o lo que Dios nos puede dar, nos pueda dar. Entonces, nosotros sabemos, y lo vamos a ver más adelante en este mismo estudio, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que nuestra vista debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que tenemos que aprender a ver bajo la perspectiva de Dios las cosas y el espíritu, como dice la misma palabra, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne busca su comodidad. Entonces, podríamos concientizar de que cuando estamos teniendo este tipo de oraciones de comodidad, la que está actuando es nuestra carne. Y Dios quiere que lo que actúe sea nuestra naturaleza según Cristo, la que Él está desarrollando. Entonces, si nuestras oraciones no están primariamente enfocadas a glorificar a Dios,
Entonces, estamos manifestando que tenemos un corazón endurecido y que quizá aún no hemos sido regenerados, porque no entendemos el proceso. Hay elocuentes, este, personas que hablan muy bonito, muy elocuentemente, que estudian cómo decir las cosas, etcétera. Hay religiosos que están muy bien preparados, pero no son salvos. Es como los fariseos. ¿Por qué Jesús les reprochaba tanto, no? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Son como sepulcros blanqueados, que por fuera se presentan hermosos a los hombres y por dentro están llenos de rapacidad, llenos de maldad, llenos de corrupción, llenos de huesos de muertos, ¿no? Digo, estoy aumentándole este versículo solo para enfatizar lo que representa una vida donde no se le quiere dar la gloria a Dios en nuestras oraciones. Entonces volvemos a hágase tu voluntad. Entonces nosotros podríamos cuestionarnos, ¿son nuestras oraciones un acto de rendición a Dios o un intento de negación a lo que Dios trae a nuestra vida y queremos cambiarlo por la bendición? O sea, veámoslo de otra manera. Nuestra lista de peticiones revela quién es nuestro verdadero Dios. Acuérdense, estamos aquí comparando dos cosas, porque es muy importante que entendamos. La oración de comodidad está relacionada con Dios, te amo, si me complaces, en mis deseos, si haces lo que yo quiero, si conformas a mis deseos, a mi proyecto de vida. Y la oración espiritual es hágase tu voluntad, así de simple. No siempre la voluntad de Dios es de comodidad, de hecho, casi nunca. Porque Dios no está viendo lo que nosotros vemos. Es como lo que Dios le dijo a Samuel cuando ve a Eliab, el hermano mayor de David. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces, cuando nosotros estamos orando a Dios, Él está viendo nuestro corazón, la verdadera intención de nuestro corazón. Quizá tengamos que purificar nuestra verdadera intención. Y miren, estos tipos de estudios que Dios en su infinita sabiduría permite que personas como yo los desarrollemos y otros grandes creyentes que viven para Dios, que quieren mostrar la veracidad de las cosas o la verdadera doctrina, y en este caso el punto de la oración, es para que recapacitemos sobre nuestra vida. A lo mejor tú sientes que oras muy bonito, pero tus oraciones solo reflejan un egoísmo tremendo. Darle la gloria y la honra a Dios significa querer enaltecerlo por sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que va a enaltecer a Dios? Sino que cumplamos su voluntad. Por ejemplo, dice la Escritura, Dios preparó de antemano, o sea, desde antes de la fundación del mundo, buenas obras para que andemos en ellas. ¿Cómo vas a descubrir tú las buenas obras? ¿Siguiendo una vida de comodidad, siguiendo tu propia voluntad o pidiéndole a Dios con intensidad en tus oraciones, Dios, úsame como un instrumento tuyo? A lo mejor vas a tener que enfrentar rechazos, vas a tener que enfrentar persecuciones, muchos quizá una pérdida hasta de trabajo, puede suceder, ¿sí? El que tu familia terrenal te borre del mapa o te anule, porque una vez estaba yo desayunando con mi esposa y llega una señora con dos hijas y la mamá quería apurarse en lo que estaba pidiendo, porque decía es que yo me quiero ir a mi estudio. Y la hija, que obviamente era incrédula, mamá, pero si yo es el domingo, el día que te veo y te invito a desayunar, sí, mijita,
Le decía, Estamos aquí desayunando y estoy alegre de verte, pero yo quiero ir al estudio porque el estudio me nutre espiritualmente. ¿Y qué creen que hizo la hija? Estaba enojadísima con la mamá. Y al final de cuentas, pues la mamá se fue a su estudio, ¿verdad? Y la hija se quedó toda, ahora sí, pues enojada, ¿no? Entonces, a veces tú ves cosas de ese tipo. ¿Qué prioridad está teniendo Dios en tu vida? En tus peticiones, ¿no? O sea, volvemos al punto. Tú puedes tener una lista de peticiones que solo está reflejando quién es tu verdadero Dios. Como decíamos hace un momento, lo usas como un medio para obtener una vida de comodidad y tus caprichos o tus deseos egoístas, o alguien con quien deseas ah, cumplir y hacer la voluntad de Dios para glorificarlo. El evangelismo de la comodidad, que involucra la vida de oración, nos ha vendido una mentira peligrosa sobre la seguridad de nuestra salvación. Por ejemplo, y nosotros lo vivimos de la iglesia a otra donde salimos. Ora y serás salvo. Entonces la persona oraba, el objetivo, por ejemplo, en las campañas, era hacer que la persona orara. Si oraba, decíamos, pues ya cumplí. Muchas personas, luego yo que me quedaba haciendo trabajo personal, habían hecho un trabajo superficial con ese tipo de personas. Ya oraron, ya. Cuando la persona a veces necesita ser afirmada, a lo mejor se necesita decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a vernos otro día y ya en un cafecito y más a detalle te explico todo esto. Eso casi yo no lo veía. No había mucho interés. Entonces, cuando había, siempre había una reunión cuando terminaban las campañas. Y entonces todos las personas que predicaban el Evangelio y los maestros de ceremonias, por eso me invitaban a mí, porque yo era maestro de ceremonias. Alguna vez prediqué cuando Pepe Barajas no llegó. Era números. ¿Cuántas decisiones hubo aquí? ¿Y cuántas allá? ¿Y cuántas acá? Pero nunca se platicaba de cuál era el efecto de todo esto. ¿Y saben ustedes cuál es el efecto de nuestro evangelismo? Si la persona quiere seguir buscando a Cristo, no. Una de las primeras personas, por ejemplo, que yo empecé a discipular, algunos conocieron, se llamaba Emilio. Él era un inquilino de un edificio que yo administraba y cuando pues yo tomé la administración de ese edificio, empecé a regularizar las cosas y todos se fueron en contra de mí como administrador y me demandaron. En aquel entonces, digo, todavía sigue vigente, pero estaba de estas demandas en la Procuraduría del Consumidor. Imagínense una demanda de 30 personas contra mí, el dueño, pero yo era el representante legal en la Procuraduría del Consumidor. Bueno, total, de ahí nos fuimos a juicio, ya hubo arreglos, se les dio tiempo para que se fueran. Pero uno de estos señores, este Emilio, me fue a ver, ¿sabes qué? Es que mi esposa trabaja aquí a 3 calles, trabajaba ahí en Telmex, este edificio está en la colonia Cuauhtémoc, muy cerquita, y sale a veces, era la secretaria del director, sale a veces a las 11 de la noche, yo no me quiero cambiar, entonces yo sí arreglo contigo. Y eso me dio oportunidad de testificarle. Bueno, a veces yo llegaba de una cita y este señor ya me estaba esperando en el carro. Y es que leí esto y quería que me explicaras. Y otra vez, hasta que le dije, ¿sabes qué? Vamos a vernos una vez a la semana. Podríamos decir que fue la primera persona. Yo en aquel entonces veía a algunas otras personas y los junté y fue mi primer grupo de discipulado. Entonces la gente necesita atención, pero muchas veces en nuestra vida de comodidad queremos las cosas fáciles, eso es lo que nos ha vendido el evangelio de la comodidad de esta época. Todo fácil, números, pero nunca profundidad. Y obviamente esto toca, o nuestra vida devocional es un reflejo de. Podríamos decir que la oración de comodidad nos ha enseñado a medir la aprobación de Dios por el nivel de paz y felicidad de nuestra vida.
Si me va bien económicamente, quiere decir que estoy bien con Dios. Si puedo cumplir todos los deseos de mi corazón, quiere decir que estoy muy bien con Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, por ejemplo, vete de tu casa y de tu parentela, ¿qué pasó? Renunció a todo. ¿Y saben una cosa? Abraham se llevó a Lot, como comentamos ya alguna vez. Y no fue hasta que Lot se separa de Abraham, cuando se divide la tierra porque sus ganados habían crecido tanto que ya no cabían, cuando Dios le revela a Abraham su voluntad. O sea, a veces nosotros hacemos cosas por falta de oración, por falta de esperar a ver la voluntad de Dios para su gloria, y le damos un sentido espiritual. A lo mejor Abraham dijo, yo voy a proteger a Lot, es mi sobrino, ¿no? Su papá se murió, yo lo voy a proteger. Pero cuando Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, yo creo que incluía también a Lot. Y Abraham se lo llevó y le causó problemas. Y aún con todo lo que vivió Lot, acuérdense, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y Luz, por quien intercede Lot y Dios le concede esa ciudad no destruirla. La descendencia de Lot, ¿se acuerdan ustedes quiénes eran? Amón y Moab, acérrimos enemigos de Israel que les causaron mucho daño. La descendencia de Lot iba en contra de Abraham, fue en contra de Abraham. Entonces, buscar la voluntad de Dios en nuestra vida de oración, quizás siempre no sea lo más dulce para nuestra vida de comodidad, pero es lo más seguro en cuanto al ministerio. Recuerden ustedes algo muy importante. Dios está trabajando para darnos recompensas eternas. Las temporales no valen de nada, porque este mundo va a ser destruido. No valen de nada. Y Dios quiere que nos enfoquemos en las recompensas eternas, aunque en este mundo tengamos aflicción. Entonces, en una oración de comodidad, si las cosas van bien, nos sentimos seguros. Si las pruebas y la incomodidad llegan, entonces nuestra seguridad se desmorona, dejándonos en un pánico espiritual. Y como tenemos un falso cimiento en este aspecto, entonces ya dudamos del amor de Dios, es que Dios ya me abandonó, es que realmente no cumple lo que promete. Tú puedes decir a Dios muchas cosas, pero esta es una falsa seguridad construida sobre la arena de los sentimientos y las circunstancias en que vivimos, no sobre la roca que es Cristo. Recuerden en Mateo 7, 26 y 27, pero cualquiera que oye estas mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. ¿Ven ustedes? Grande fue su ruina. Y tenemos muchos ejemplos, o sea, entonces, usando el principio de este pasaje, su vida de oración, al querer y pretender la comodidad y no la voluntad de Dios, está construida sobre la arena. Y entonces cualquier cosita se derrumba. Pero cuando tú oras por hacer la voluntad de Dios, nada te va a derrumbar. Vamos a ver un ejemplo muy importante para poder consolidar bien esta enseñanza. Daniel. Daniel era un príncipe en Israel y fueron de los primeros que se llevó Nabucodonosor cuando conquistó a Babilonia. La estrategia de Nabucodonosor era llevarse a todos los poderosos o matarlos, pero a llevarse a todos los sabios y todo, y los integraba en sus palacios,
les vendía la filosofía de, de los babilonios para que se conformaran más o menos a ellos. Y luego, pues al asimilarse a su cultura, adoración de falsos dioses, etcétera, se volvían aliados de él. Pero recuerden, Daniel y sus compañeros deciden mantenerse firmes. Entonces ya no vamos a ahondar en esta historia, pero acuérdense, la comida de legumbres, rechazan los alimentos de Nabucodonosor, que eran los mismos que servían en su mesa, porque no querían asimilar su cultura. Entonces, Daniel, a lo largo de los 4 reyes prácticamente que él sirvió, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, a lo largo de su vida, y otras cosas que él experimentó, él aprendió a orar. Él sabía cómo orar. Cuando Daniel oraba, buscaba tiempos de soledad, tiempos de ayuno para poder que nada estorbara, confesaba sus pecados y le suplicaba a Dios que le revelara su voluntad. Pero ¿cuál era la característica de su oración? Oraba en absoluta sumisión a Dios. Era totalmente receptivo, además, a lo que Dios le mostrara o le dijera. Este es un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que aprender a orar. No voy a ir a Dios para hacer mi voluntad, sino para yo hacer la de Él, para darle gloria. Y como ya analizamos ahorita en los puntos anteriores, no usarlo como alguien que nos va a dar un servicio, como un gerente de un hotel. Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver Daniel 9, 18 y 19. Cuando Daniel empieza a orar en el capítulo 9, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Por supuesto que Daniel, después de la tragedia que le sucedió, pidió ser usado por Dios. Cuando él decide no contaminarse con la filosofía y la vida babilónica, a él y a sus compañeros Dios les dio un entendimiento sobrenatural que lo llevó a Daniel a estar en la mera presencia del rey como que ya el más importante. Y él pidió que sus compañeros los pusieran en los negocios porque sabía que tenían la misma, el mismo deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces, aquí vemos un ejemplo. Cuando nosotros oramos, podemos preguntarnos, ¿nos hablamos a Dios con franqueza? Pregúntate eso. ¿O le hablas para que cumpla tus deseos, ¿no? Tenemos que examinar nuestras actitudes. Tenemos que tener confianza y hablarle con libertad. Una de las cosas muy importantes en nuestra oración es cuando nos presentamos a Dios con mala conciencia, por ejemplo. La mala conciencia perturba nuestra oración. Por eso, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos el Padre Nuestro, Él dice,
perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores, ¿no? O nuestros pecados, etcétera. Depende de la traducción. ¿Por qué tenemos que presentarnos a Dios con una limpia conciencia? Recuerden la estructura del Padre Nuestro. Primero ponerlo sobre todas las cosas, ¿no? Santificado sea tu nombre. Luego, precisamente, que la victoria y el juicio y el poder le pertenecen a Él. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. La provisión de Dios verdadera, no nada más habla del pan físico, habla del pan espiritual también. Danos hoy el pan de cada día, ¿no? Y luego perdona nuestras ofensas. Ahí está la estructura. Por tanto, si nos acercamos a Dios con mala conciencia, nunca vamos a poder ser sinceros, nunca vamos a poder hablarle conforme a su voluntad o con libertad, y nunca vamos a poder hacer una petición correcta. Tenemos que expresarle como Daniel aquí nos ilustra, vulnerabilidad y sinceridad. Tenemos que prepararnos para la respuesta de Dios, sea cual sea. ¿Estás tú preparado para eso? O a lo mejor te decepcionas porque Dios nunca te responde como le pides. Y la respuesta es porque nunca tus peticiones van de acuerdo a su voluntad. ¿Ves? Entonces te decepcionas. Entonces tu oración es condicional. Se te olvida que Dios es un ser misericordioso, incluso con los rebeldes. Pero fíjate, si estos confiesan sus pecados y regresan a Él, siempre es presentarse delante de Dios a cara descubierta. Entonces, grábate esta frase última del versículo de Daniel. No confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Recuerden que cuando Daniel empieza a orar, se incluye, hemos pecado, hemos hecho impíamente, todo eso hace. Entonces, no permitamos que nuestra desobediencia nos impida regresar a Dios o nuestra mala conciencia. Vayamos a Él como estamos. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y a justos, si la Escritura dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces cuando Jesús dice, no he venido a llamar a justos, es porque no había justos. A los que se creían justos nunca van a doblegarse ante Dios con sumisión, con reverencia y respeto. ¿Ven ustedes? Tomemos en cuenta que Dios es un ser misericordioso y es tardo para la ira y grande misericordia. Y siempre cuando nos presentamos a Él sinceramente, su misericordia va por delante. No permitamos que nuestra desobediencia nos impida regresar a Dios, que nuestra necedad. Recuerden, el pecado endurece el corazón. Y mientras tú no confieses ese pecado, tu corazón añade pecado a pecado y se va endureciendo más y más. Por eso dejó Dios primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios desea que nos volvamos a Él y nos esté esperando con los brazos abiertos. Acuérdense ustedes del hijo pródigo, ¿no? Ahí, cuando él se fue a vivir perdidamente, ¿qué hizo Dios? El Padre lo estaba esperando cada día, por eso lo ve venir de lejos. Y cuando el Hijo le dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, él manda a matar el becerro escogido, etcétera, ¿no?
Dios espera siempre nuestro regreso, pero tenemos que tener sinceridad. Y el pecado nos impide ser honestos, sobre todo cuando lo queremos sostener. Entonces nos justificamos. ¿Cómo podemos llegar a Dios con una oración sincera en una condición como esta? Pero si creemos que Él es misericordioso y que si nos presentamos a cara descubierta, entonces Él nos va a ayudar, nos va a perdonar y nos va a permitir esa relación. Entonces, no permitas que tu desobediencia o la dureza de tu corazón te impida regresar a Dios. Por ejemplo, cuando Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Su propósito a veces es hacernos regresar a Él. A veces quiere aumentar nuestra fe, a veces quiere que regresemos a Él. Nunca, nada pasa por casualidad en nuestra vida. Recuerden que Dios conoce el pasado, presente y futuro y sabe el futuro de nuestra vida, pero Él está trabajando para lo espiritual, para la eternidad. Por eso nunca, casi nunca entendemos. Y nuestras oraciones pueden estar totalmente desviadas por no entender esto. Por lo que, cuando enfrentamos circunstancias difíciles, debemos preguntarnos, primero que nada, si Dios tiene alguna razón para evitar su juicio, ¿no? Como dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Ven ustedes? Y si pensamos que sí hay un pecado o algo así, bueno, el 32, mas siendo juzgados, somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Todo tiene un propósito de amor. Pero cuando tus oraciones eludes que Dios te haga semejante a Cristo, recuerden que dice Hebreos 5, 8, 9. Y por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Ven ustedes? Cristo, que nunca pecó. Hebreos declara esto. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Entonces tenemos que pensar, si vemos algo que cause mala conciencia, un deseo equivocado, una perspectiva equivocada, debemos de buscar su perdón. Entonces podemos pedirle que nos ayude a resolver nuestros problemas. Pero si te presentas ante Él arrogantemente, porque piensas que conoces las promesas y las exiges, ya una vez en nuestro grupo pasó esto con una persona, que dije, le exigí a Dios que me sanara, etcétera, y lo hice. Y cuando confronté a esta persona, se puso y a la larga ya no vino. ¿Cómo que le exigía a Dios? No es así. Actitud reverente y sumisa. Ahí es donde Dios te va a ayudar. Dios todavía utiliza las circunstancias, utiliza a otras personas, utiliza su palabra, un estudio, aún puede utilizar a un incrédulo para hacerte ver cosas o un pecado que está mal en ti. Por ejemplo, en un incrédulo puedes estar envidiando su progreso porque en el fondo tú no estás viendo que el plan de Dios es formar a Cristo en ti, que el verdadero tesoro es darte una fe verdadera que le da sustancia a todas las cosas. Entonces, ya te desenfocaste mal. Puedes decirle, como muchos salmos lo expresan, me enojé porque vi que todos prosperaban y nada les pasaba, y yo aquí sufriendo, ¿no? Entonces, si Dios nos ama y Dios es fiel, ¿qué tendría que hacer Dios para que le prestemos atención? Quitarnos todos los medios falsos, que es como la idolatría de la oración, donde es una oración sin sentido, sin profundidad, para captar nuestra atención.
Muy a menudo, consecuencia de esto, nuestras oraciones carecen de fervor y de compasión por los demás. Nos creemos muy espirituales como creyentes o hacemos algo que, que nos llena de orgullo. Aumenta nuestro orgullo y menospreciamos a los demás. ¿Cómo te vas a presentar ante Dios así? Si tú no tienes compasión por los demás. ¿Sabes por qué podemos no tener compasión por los demás? Porque no hemos arreglado nuestra vida. Recuerda Romanos capítulo 2. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Pues tú que juzgas haces lo mismo. Cuando más criticamos, es como cuando más evidenciamos en lo que estamos mal nosotros. Pero cuando vamos a Dios en oración sumisa y humildemente, con devoción sincera, sabemos que no merecemos nada. ¿Quién como Daniel que así lo expresa? Entonces la pregunta es, ¿estaremos dispuestos a orar a Dios presentándole nuestros sentimientos más profundos? Recuerden, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella, ¿no? Si mal no recuerdo, está en Eclesiastés. Bien, cada uno de nosotros tiene su guardadito. Y lo triste es que nuestro guardadito puede ser para Dios también. Primero es para Dios. Porque todo lo que nosotros, nuestra relación con los demás refleja de nuestra relación con Dios. Pero cuando es correcta, cuando vamos a Dios correctamente, entonces sí tenemos compasión por los demás, si no seremos jueces. Vamos a ver Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Por lo que la única razón por la cual podemos llegar a la presencia de Dios es no confiando en lo que deseamos o en lo que queremos, sino en la misericordia de Dios para cumplir y hacer su plan. Por eso Daniel cuando oró clamó por misericordia, no por ayuda, porque sabía que su pueblo merecía la ira de Dios y el castigo. Ya la dispersión del pueblo de Israel ya había ocurrido para que el pueblo se arrepintiera. Pero recuerden que 3 veces se rebeló y 3 veces tuvo que ir Nabucodonosor hasta que prácticamente destruyeron el templo. 3 veces, porque el pueblo no quiso cambiar de esencia. Entonces, si nuestras peticiones son sinceras delante de Dios, si realmente queremos hacer su voluntad, Dios nos enviará su ayuda. No porque la merezcamos, sino porque es misericordioso. Y aquí vamos a ver Ezequiel 36:22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. ¿Ves? No merecemos nada. Por eso debemos apelar a su misericordia. Porque si te presentas de una manera diferente, te vas a presentar con altivez y usando a Dios como un servidor tuyo. Pero si nosotros nos presentamos a Él humildemente y correctamente, Dios no se negará a ayudarnos debido a nuestro pecado. Debemos de presentarnos sinceramente para que Él derrame su misericordia sobre nosotros en lugar de su disciplina
Claro, la disciplina nunca, como dice un pasaje, la maldición nunca llegará sin causa. Entonces, quizá podríamos preguntarnos, ¿cómo podremos contener nuestra alabanza y gratitud? Fíjense, cuando Daniel empieza a orar, tarda la respuesta, pero la tarda por la oposición diabólica. Vamos a leer Daniel 9:23 que nos lo aclara muy bien. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Puede haber oposición, pero nadie es mayor que Dios. Puede ser que a veces tus ruegos sinceros tarden, y en la tardanza Dios está haciendo un trabajo de fe en tu vida, como vimos la vez pasada. Pero cuando oras correctamente, la oración viene. Y Dios te hace entender tu situación. Por eso entiende pues la orden y entiende la visión de Dios. Dios te hace, te da claridad. Recuerda lo que dice Primera de Juan, en tu luz veremos la luz. Bueno, más bien el Salmo 119. El Primera de Juan es, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Presentarse puro y limpio delante de Dios. Y así como Dios contestó la oración de Daniel, podemos estar seguros que Dios también oye y responde nuestras oraciones porque nos ama. Pero tenemos que presentarnos a cara descubierta. Tenemos que presentarnos sumisos y obedientes cuando nos revele su voluntad, anhelando que se cumpla en nosotros para gloria suya. Pero ¿qué pasa si tú estás desenfocado en una oración como esta? ¿Qué pasa si estás desenfocado? Entonces no vas a escuchar la voz de Dios. Entonces no vas a poder discernir correctamente su respuesta o su voluntad, porque el pecado nos ciega. Por eso, volviendo a la limpia conciencia, tenemos que primeramente poner a Dios en su lugar. Y ahí están los principios que dimos del Padre Nuestro. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es santo y no tiene comunión con el pecado, por tanto, al presentarnos delante de Él, tenemos que quitar todo estorbo. Ya como hijos de Dios, Cristo pagó por nosotros. Él ya siempre nos ve a través de la obra de Cristo, a través de Cristo nos ve perfectos. Pero el pecado nos impide a nosotros tener fe. Ese es el problema. Nos impide a nosotros tener una limpia conciencia para poder abrirnos con todo el corazón delante de Él. No dice la Escritura, Mateo 21:22, todo lo que quieras, lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Bueno, es el resultado de la fe. Pero este tipo de fe nunca se puede dar sin mala conciencia. Porque ya, como ya hemos mencionado alguna vez, cuando tú pides algo en oración, si tienes, aunque esté estructurado conforme a la palabra, si tienes mala conciencia, tu conciencia te va a decir, no lo mereces. Por tanto, no puedes tener esa fe que mueve montañas. No lo mereces porque has pecado. Y entonces, ahí está la ley. Que recuerden ustedes algo muy importante. Si en Cristo cumplimos la ley representa el carácter de Dios y no podemos eximirla. Por eso dice la Escritura, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ves? Entonces, siempre va a operar en la conciencia, en nuestra conciencia, la ley. Sabemos cuando pecamos,
Sabemos que necesitamos arrepentirnos y como hijos de Dios sabemos que no hay impedimento para ello, pues ya Cristo pagó por todo. Entonces, cuando tú tienes una limpia conciencia, las promesas que Dios hace son una realidad, porque además no van a estar enfocadas en nuestra ambición egoísta, sino en que se cumpla la voluntad de Dios para gloria suya. ¿Sí queda claro este punto? Que es muy importante. Bien, vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos alabar y bendecir por este estudio. Y gracias, Padre, porque a través de estas enseñanzas entendemos el sentido verdadero de lo que es una oración eficaz que pueda llegar a tu presencia. Para lo cual, Señor, y en función de todo lo aprendido, te queremos pedir que depures nuestra vida de todo egoísmo, de toda conveniencia que no esté de acuerdo a tu propósito y tu voluntad para con nosotros en nuestra vida. Sabemos, Padre, que tu perdón fue absoluto y que somos ahora tus hijos, pero sabemos que mientras estemos en este mundo, mientras tú todavía no nos llames a tu presencia, estás formando a Cristo en nosotros y estás produciendo los frutos para vida eterna que te glorifiquen. Sabemos, Padre, que ninguna obra nuestra, ninguna oración verdadera va a llegar ninguna oración va a llegar a ti si no es una oración verdadera, si no hay un fruto producido por ti mismo. Gracias Dios porque nos sellaste con tu Espíritu Santo y Él nos hace entender la verdad y nos hace entender todas las cosas, así que aviva nuestra conciencia, aviva nuestros corazones y llévanos, Padre, a tener una vida limpia delante de ti en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en esta área de la oración, porque es el elemento quizá más poderoso en la vida cristiana, porque es precisamente donde tú actúas. Te damos gracias, Padre, porque tú no eres un Dios que que no tenga misericordia, sino que va por delante de ti la misericordia, así que ten misericordia de nosotros como iglesia y en cada uno en lo personal, y enséñanos esa vida sumisa y esa reverencia a ti y a tu palabra en todas las cosas. Bendice nuestra iglesia, Padre, bendice a nuestros misioneros y súpleles todo lo necesario a través de las diferentes fuentes de recursos que ellos reciben, incluyéndonos, y manténnos en la fe y en la sana doctrina. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.